Nos presentamos a ti ahora. We understand we're naked before Him whom we have to do. Entendemos que estamos desnudos delante de ti, Señor. Now search us deeply. Ahora bien, escudriñanos bien profundamente. Make us know what you know. Haznos saber lo que tú sabes. Let the word of God dwell in our hearts richly. Que la palabra de Dios more abundantemente. Allow us to hear what you're going to say. Y permítenos oír lo que tú tienes para decirnos. Anoint us to say it, Lord. Úngenos para hablar. So that it's not man but the Holy Spirit. Para que no sea el hombre sino el Espíritu Santo. That impacts the heart of every one of us. El que impacte el corazón de cada uno de nosotros. In the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús. We bind Satan whom I know would interfere. Atamos a Satanás, a quien yo sé que va a interferir. But in the name of Jesus, pero en el nombre de Jesús, I bind you now. Te ato ahora. I bind every hindrance spirit. Yo ato todo espíritu de oposición. I bind the spirit of drowsiness. Ato ese espíritu de cansancio. I bind everything that would interfere. Ato cualquier cosa que quiera that over interferir. the next little while, para que en el siguiente momento, that phone won't ring. Ese teléfono no suene. Nothing will take place. Y nada se lleve a cabo. Nothing will hinder. Nada impida. That we will hear what you're going to say. Para poder oír lo que tú tienes que decir. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Be seated. Pueden sentarse. We read in Hebrews chapter 12. Vamos a leer Hebreos verse 2. Capítulo 12 y versículo 2. Listen to this word. Escuchen esta palabra. Verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebreos 12 versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Now we just in our last lesson, en nuestra última lección, we said the blowing of the wind hemos dicho que el soplar del viento will reveal the corruption. Va a revelar la corrupción. But when it does, y cuando lo haga, you and I have to deal with it. Tú y yo vamos a tener que tratar con esto. Once that wind has blew, una vez que este viento ha soplado, and once that has been revealed, y una vez que ha sido revelado, it is now willful. Ahora es voluntario. And if continued in, y si se continúa en esto, can lead you to a place te puede llevar a ti al lugar where there is no more sacrifice for sin. En el cual ya no haya sacrificio por el pecado. He said in our text today, Él dijo en nuestro texto ahora, lay aside every wind and weight and sin that besets. Despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. That means that which hinders or renders us useless. Eso quiere decir aquello que nos impide o nos hace inútiles. First of all, weights or that excess baggage. En primer lugar, el peso es ese equipaje en exceso that weighed us down, que nos jala hacia abajo, that make us unfit for ministry. Que nos hace inadecuados para el ministerio. Weights are not necessarily evil. Los pesos no son necesariamente maldad, but they dull the conscience. Pero cauterizan la conciencia. They blunt the edge of spiritual hunger. Desafilan el filo del espíritu. Out the spirit of prayer. Y asfixian este espíritu de oración. When the Holy Spirit reveals these, cuando el Espíritu Santo revela esto, no matter how innocent they may appear to you, no importa cuán inocente esto parezca ser, they must be laid aside. Tienen que ser puestos de lado. Because then they're going to become sin. Porque entonces se convertirán en pecado. Now it will be a rebellion. Porque ya ahora se convertirá en una rebelión. He says to you, and he will if you listen. Si él te dice, y él te lo va a decir si tú escuchas, turn that television off. Apaga esa televisión. Because it will blunt that spiritual effectiveness. Porque va a desafilar el filo de tu espíritu. Then you must put it down. Entonces tienes que apagarla. When the winds of God reveals the weights, cuando los vientos de Dios revelan los pesos, must be laid aside. Estos tienen que ser puestos de lado. And nothing can be sacred that hinders God's plan. Y nada puede ser guardado como sagrado, algo que impida el plan de Dios in our lives. En nuestras vidas. Nothing. Nada. When he puts his hand on it, cuando él pone su dedo ahí, when the wind reveals it, cuando el viento lo revela, it must be put aside. Tiene que ser puesto de lado. If you are going to be effective for God. Si es que tú vas a ser efectivo para Dios. But then the Spirit moves from those weights. Pero luego el Espíritu se mueve de esos pesos to the wickedness that entangles us. A esa pecaminosidad que nos enreda. Literally, this can read. Literalmente esto se puede leer así. The sin that so cleverly places itself around us. El pecado que tan astutamente se pone alrededor nuestro. The phrase, the sin that besets
Esa frase, el pecado que nos asedia, suggests that one area of weakness sugiere que una área de to debilidad which you and I are prone, a la cual tú y yo estamos propensos, that nagging, reoccurring temptation esa tentación que siempre vuelve a ocurrir constante, to which we yield so easily. a la cual nosotros cedemos tan fácilmente. You know what he's talking about. Ustedes saben a qué se refiere. It is that habitual sin Es ese pecado habitual that like a barrier you seem to can't break through. que como una barrera parece que tú nunca pudieras vencerlo. Show me a man or a woman Muéstrenme un hombre o una in mujer desperate struggle against sin, en una lucha desesperada contra el pecado, and I'll show you a man y yo le mostraré un hombre whose struggle is not against a new sin, cuya lucha no es en contra de un pecado but he nuevo, fights the same problem, sino que lucha con el mismo the problema, same enemy, el mismo enemigo, the same battleground, la misma batalla, over and over and over. vez tras vez. This is that sin Ese es este pecado that does so easily beset us. que tan fácilmente nos asedia. Ezekiel paints a very graphic picture of us. Ezequiel pinta una pintura muy gráfica de In nosotros. Ezekiel chapter 47:49, En Ezequiel 47:9, where he gives us a vision of those healing waters. en donde nos da una visión de esas aguas salutíferas. He said, "And it shall come to pass Dice, y sucederá that everything that liveth, que todo lo que viva, wheresoever the river cometh, shall live." que donde sea que el río tocare o fuere, eso vivirá. Now here you immediately recognize Ahora aquí inmediatamente ustedes that this is a reconocen picture of abundant life and healing. que esta es una figura de vida abundante y sanidad. But in the midst of this miracle, Pero en medio de este the milagro, man of God reveals an incredible thing. el hombre de Dios revela una cosa increíble. But the miry places thereof Pero sus pantanos and the marshes thereof y los lugares oscuros ahí shall not be healed. no serán sanados. Now think of this. Piensen en esto. In the midst of this healing flow, En medio de este fluir de sanidad, there is a miry place that is not touched or healed. hay un lugar pantanoso que no ha sido sanado. Incredible as it may seem, Tan increíble como parezca. there are those who have stood in this flow of life, Están aquellos que se han parado en este fluir de la vida even rejoiced and worshipped in the flow, y aún se han regocijado en este fluir. yet there was a marshy place in their own heart that was not healed. Sin embargo, había un pantano en su propio corazón que no fue sanado. Preachers have stood in the flow. Los predicadores se han parado también en el fluir. They've ministered to others out of the river, Han ministrado a otros de este río. yet there was a place in their own heart Sin that embargo, wasn't healed. hubo un lugar en su corazón que nunca fue sanado. The perfect example of this is found in Solomon. El ejemplo perfecto de esto está en Salomón. In 1 Kings chapter 3 and verse 3, En Primera de Reyes 3:3 says, "And Solomon loved the Lord, dice, y Salomón amó a Jehová, walking in the statutes of David his father. andando en los estatutos de David su padre, Only he sacrificed and burnt incense in high places." y solo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Then it goes on to say, Luego sigue diciendo, when Solomon was old, cuando Salomón era ya viejo, that his wives turned away his heart after other gods, sus mujeres tornaron su corazón a otros dioses, and his heart was not perfect with the Lord his y God, su corazón ya no era perfecto delante de Jehová su Dios, as was the heart of David his father. como el corazón de David su That's padre. 1 Kings 11 and 4. Eso es Primera de Reyes 11:4. Now in Solomon is a picture Ahora bien, en Salomón tenemos of una a figura large part of the church. de la gran parte de la iglesia. Loves God, Ama a Dios, but doesn't love him with the whole heart. pero no lo aman con el corazón completo. Solomon's heart was divided. El corazón de Salomón estaba dividido. This is the king of Israel, Este era el rey de the Israel, highest leader of the people, el líder más alto del a man pueblo, who had a supernatural revelation of God, un hombre que tuvo una revelación sobrenatural de Dios, wonderfully gifted with wisdom, muy bien dotado de sabiduría, con muchos dones. a man charged with building the house of God, Un hombre al que se le encargó construir la casa de Dios. yet there's an idol in his heart. Sin embargo, hay un ídolo en su corazón. There's a miry place that's not been healed. Hay un pantano que no ha sido sanado. Frightening thought.
Un pensamiento muy aterrador. that a man can be in leadership, Que un hombre puede estar en el liderazgo, yet be entangled in some secret sin. sin embargo estar enredado en algún pecado secreto. Everything that's hid will eventually be shouted. Todo lo que está oculto eventualmente saldrá a luz. We have seen that in the last few years. Hemos visto en los últimos años Men whose ministry hombres cuyo was ministerio worldwide. era a lo largo de todo el Their mundo. name was a household word, Su nombre era un nombre mundial but there was conocidísimo, discovered in them pero se descubrió en ellos a secret idol un ídolo A secreto, sin. un pecado that was not healed. que no fue And sanado it brought them down. y los trajo It abajo, destroyed them, los destruyó, entangled in some secret sin. enredados en algún pecado secreto. Men and women held in high esteem, Hombres y mujeres que eran de gran estima, who have a reputation for being spiritual, que tenían reputación de ser yet an espirituales, idol in the heart, sin embargo tenían un ídolo en some su secret corazón, lust that they've not dealt with. una codicia secreta con la cual ellos no trataron. The book of Nehemiah in the Old Testament El libro de Nehemías en el Antiguo Testamento is a picture of all that we have to say. es una figura de todo lo que tenemos que decir. Here we can see everything we're talking about. Aquí podemos ver todo de lo cual estamos hablando. In Nehemiah chapter 2 and verse 19, En Nehemías capítulo 2 versículo we have 19 this. tenemos esto. Now we're talking about the wind blowing Estamos hablando acerca del and viento soplando exposing corruption, y exponiendo corrupción. and has to be dealt with. Y eso tiene que ser tratado. And if it isn't, Y si no, there can be no flowing of this river. no habrá fluir del río. And if the river don't flow, Y si el río no fluye, there can be no healing. no habrá sanidad. And here we have a perfect example of this picture. Aquí tenemos el ejemplo perfecto de esta figura. This miry place, Este pantano, this idol in the heart, este ídolo en el that's corazón, left there que es dejado and ahí brings everything to nothing. y trae todo a la nada. In Nehemiah chapter 2, En Nehemías capítulo 2, Nehemiah is given permission and provision a Nehemías se le da permiso y provisión by the king to rebuild that city. por el rey para reedificar la ciudad. And you and I believe in this building, Y tú y yo creo en, in esta, this school, en este edificio, en este have given- colegio, en esta escuela, have been called of the king, hemos sido llamados por el rey, been given permission, se nos ha dado permiso and been given provision y se nos ha dado provisión to rebuild those walls. para reedificar esos muros. In the Bible, En la Biblia, walls of the kingdom, los muros son el reino, the gates of ministry. las puertas son el Put the ministerio. ministry in place. Pone el ministerio en su It's an lugar. amazing thing in the 3rd chapter. Es algo increíble como en el tercer Of capítulo Nehemiah. de Nehemías, The whole thing is to put those gates in place. todo se trataba de poner esas puertas en su And lugar. the walls come up about those gates. Y los muros más o menos eran a la altura de las puertas. God taught me Dios me enseñó that if we will put the ministry in those cities, que si ponemos el ministerio en esas ciudades, the church, the kingdom, la iglesia, el come reino, up around that ministry. vendrá alrededor de ese ministerio. You can't build the walls, then give a ministry. Ustedes no pueden primero edificar las puertas y The luego hacer el walls ministerio, have to come los up around muros, the gates. sino que los muros vienen alrededor de las And puertas. in chapter 2, Y en el capítulo 2, this man of God is given permission and provision. a este hombre de Dios se le da permiso y rebuild. provisión para reconstruir. In verse 19, En el versículo 19, when Sanballat, cuando Zambalat, the Hornite, el Oronita, and Tobiah, the Ammonite, heard it, y Tobías, el siervo they amonita, laughed us to scorn. lo oyeron, dice que hicieron escarnio. In Nehemiah chapter 4 and verse 3, En Nehemías capítulo 4 y versículo 3, Tobiah Tobías, is again identified. Tobías una vez más es identificado As an Ammonite. como un amonita. Now in chapter 13 of Nehemiah, Ahora bien, en el capítulo 13 de the Nehemías, walls have been built, los muros habían sido edificados, the gates or ministry is in place, las puertas o ministerio en su lugar, all has been dedicated to God, todo había sido dedicado a Dios and spiritual renewal has taken place. y una renovación espiritual There's estaba a llevándose a cabo. sound of joy in the Había city. un sonido de gozo en la The ciudad. walls are up. Los muros estaban levantados. True ministry is in place. El verdadero ministerio estaba en su lugar. Renewal has come. Había una renovación. And at that point, Y en ese punto, Nehemiah went back to Persia. Nehemías volvió a Persia. And while he was gone, Y mientras él se fue, the people backslid. el pueblo cayó.
When the prophet was gone, Cuando el profeta se fue, people el backslid. pueblo cayó. Then we have this. Luego tenemos esto. On that day, the people read the book of Moses. En aquel día el pueblo leyó el libro de Moisés. And in the hearing of the people, Y a los oídos del pueblo it was found written se halló escrito that an Ammonite, que un a amonita Moabite, o un moabita shall never come into the assembly of God. nunca debía entrar en la asamblea de Dios. That's in Deuteronomy. They're reading for Deuteronomy. Ellos estaban 23. leyendo de Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Verse 6 says, Y el versículo 6 dice thou shalt not seek their peace, que no procurarás la paz de nor ellos, their ni prosperity, tampoco la prosperidad de ellos, all thy days forever. en ninguno de los días de tu vida para No siempre. Ammonite Ninguna amonita can be in that house. puede entrar a esa casa. Now, when they read this law, Ahora bien, cuando ellos leyeron esta the ley, people separated themselves from the mixed multitude. el pueblo se separó a sí mismo de las multitudes mezcladas. This was the action of the people. Esta fue la acción del pueblo. The Ammonite was thrown out. El amonita fue echado fuera. God said no Ammonite is to be there. Dios dijo que ninguna amonita And so tenía the que estar ahí. action of the people, Entonces la acción del they pueblo threw him out. los echaron. Then in Nehemiah 13:4 you have this. Luego en Nehemías 13:4 tenemos esto. And before this, Y antes de esto, Eliashib the priest, el sacerdote Eliasib, having oversight of the chamber of the house of our God, siendo jefe de la cámara de Dios, was allied unto Tobiah, fue emparentado con Tobías, the Ammonite. el amonita. Now the Hebrew reads, Ahora bien, en el hebreo se he lee was close to him. que él era cercano a él. Here the pastor was close to Tobiah, the Aquí Ammonite, el pastor estaba cercano a Tobías, el amonita. so he made an exception. Entonces hizo la excepción. He made an exception. Él hizo una How excepción. much of that? ¿Cuánto hay de esto ahora? God said no Ammonite. Dios dice ninguna amonita. People threw him out. El pueblo los echó. But the high priest, the pastor, Pero el sumo sacerdote, el was pastor, close to Tobiah. the era Ammonite. cercano a este amonita He Tobías. made an exception. E hizo una excepción. Not only did he not expel him, No solo él no lo votó, but he made a room for him. sino que hizo una habitación para He él. prepared a place for him right there Le- in the house of God. Le preparó un lugar para él ahí en la misma casa de Dios. God's word says, La palabra de Dios give dice, no place for the devil. no deis lugar al But here diablo. the pastor Pero aquí el mismo pastor made him a room, le hizo una habitación, helped him move in, lo ayudó a mudarse prepared him a little chamber. y le preparó una pequeña morada. Now, Tobiah don't have the whole temple, Ahora bien, Tobías no tenía todo el templo para just a él, little chamber. solo un pequeño cuarto. When I came here to the school, Cuando yo vine a esta escuela, I was prepared that little room. a mí se me preparó ese pequeño Beautiful cuarto, place. un lugar hermoso. I reckon it's the best place here. Y yo creo que es el mejor lugar I acá. appreciated that. Y yo aprecio esto, hermano. They prepared that little room for me. Ellos prepararon ese pequeño cuarto para But I mí. don't have the whole house, Pero yo no tengo toda la casa para mí. just that little room. Solo ese pequeño cuarto. That's the way it was to buy. Y así fue con You Tobías. don't have the whole temple, just that little room. Él no tenía todo el templo, solo ese pequeño cuarto. But here you have it. Pero aquí lo tienen. An Ammonite, Una monita, the enemy of God, el enemigo de Dios, set up housekeeping in the temple of God. puesto ahí como cuidador de la casa de The Dios. devil in the house of God, El diablo en la casa de Dios, invited by the pastor. invitado por el pastor. In there, by permission of the high priest. Ahí, por permiso del sumo sacerdote que estaba a cargo de la Now casa. you hear me. Escúchenme. The room Tobiah occupied La habitación que Tobías ocupó was a storeroom. era un lugar, una despensa, This- un almacén. This is where the grain offering was stored. Aquí era donde era almacenada la ofrenda del grano. Grain offering speaks of worship. La ofrenda de grano habla de adoración. It was a chamber where the incense was kept. Era una habitación en la cual el incienso también se guardaba. Incense represents prayer. Y el incienso representa la oración. It was a place where the oil and the wine was kept. Era un lugar en el cual el vino y el aceite se guardaba. And it speaks of the spirit of the tithe, the place of ministry. Y esto habla de un espíritu de diezmo, el lugar del ministerio. Now they're gone. Ahora ya no había nada. There's no worship, Ya no había no adoración. prayer, No había no oración. spirit, No había espíritu. no ministry. No había ministerio. Why? ¿Por qué? There's an Ammonite in that temple. Había una monita dentro del templo. Intended. You hear what I'm saying? ¿Están oyendo? There is an Ammonite in that temple. Hay una monita en ese templo. The worship is gone.
La adoración se fue. Oh, they go through it. Todo, quizás ellos seguían They adorando. have those little old phony worship teams. Quizás tenían seguro equipos de música bien bonitos. Let's learn how to fix a smile and say things. También seguro que aprendían cómo cantar y cómo danzar, cómo levantar sus pies en el momento But there's no correcto. worship there. Pero no había verdadera adoración ahí. Oh, they have a little preaching. Sí tenían una prédica They simple. may even have little dramas. Quizás también tenían algunos But dramas. there's no real ministry there. Pero no había ministerio verdadero ahí. You know why? ¿Ustedes saben por qué? There's an Ammonite in that house. Hay una monita en esa casa. There's a devil living in those quarters. Hay un diablo viviendo en ese cuarto. But in Nehemiah 13, 7 and 9, Pero en Nehemías capítulo 13 versículos 7 y 9, you have the return of that prophet. ustedes pueden ver el regreso de ese profeta. Oh my God, let him come back to me. Oh Dios mío, que vuelva otra vez a Let venir. him come out of that wilderness one more Que time. otra vez venga de ese desierto una vez más. Let him talk to that church Y que hable a esa iglesia that has allowed this in her midst, que ha permitido esto en medio de that's ella, tolerated that Ammonite. que ha tolerado esa monita, They have tolerated that mess that's come in by the world. han tolerado esa basura que viene del mundo. Nehemiah saw Tobiah for what he was, an Ammonite. No, Nehemías vio a Tobías como lo que él era, una monita. The prophet saw him as an enemy of God. El profeta lo vio como un enemigo de Dios. And when he did that, Y cuando lo hizo, he knew what had to happen. él supo lo que tenía que We suceder. must have somebody come along Nosotros tenemos que tener a alguien que venga, that knows what's going on, que sepa lo que está sucediendo, that knows why there's no revival, que sepa por qué no hay avivamiento, why we're not seeing the miracles of por God, qué no vemos los milagros de why Dios, God is not working. por qué Dios no está obrando. Nehemiah not only threw Tobiah out, No solo Nehemías botó a Tobías, but all of his belongings. sino que todas sus pertenencias, Everything that pertained to him, he threw it out. todo lo que le pertenecía a él lo echó fuera. He then fumigated Y luego fumigó the chamber which had been occupied. ese dormitorio que había sido ocupado por él. And then, when it was empty and clean, Y luego cuando estaba vacío y limpio, he filled it again with the grain, incense, and tithe. lo volvió a llenar otra vez con el grano, el incienso y el diezmo. He emptied it of everything that pertained to sin. Él lo vació de todo lo que era de pecaminoso Then he filled it up with what was to be there. y lo llenó con lo que debía haber ahí. This is the way of the blessing. Este es el camino de la Now you bendición. listen to me. Escúcheme bien. There is no other way. No hay otro camino. And you have to know Y this tú tienes que saber because esto. this is what you're called to do. Porque esto es lo que tú eres llamado a Restore hacer. that blessing. Restaurar esa bendición. First of all, En primer lugar, You've got to identify that Ammonite. tienes que identificar a la monita. Don't talk around in general. No hables en general. You preach till you find him. Tú predica hasta que lo You encuentres. proclaim till you know him. Proclama hasta que tú lo conozcas. Before I became a preacher, Antes de que yo sea predicador, I'll say it just 4 years. yo era salvo solamente 4 años, But we practice this. pero practicábamos Me and esto. my wife, we've lived by faith. Mi esposa y yo vivíamos por fe. We've had very little to do with the doctor. We've been examined 2 or 3 times. Teníamos muy poco que hacer con el doctor, porque solamente When we habíamos sido are sick, examinados 2 o he 3 heals. veces. Cuando fuimos salvos, Él nos sanaba. So I became very ill in the year 1950. Y en 1950 yo me enfermé muy gravemente. I don't know to this day what was wrong. Y hasta ahora no sé qué cosa es lo que me pasó. I lost weight for 1 year. Pero yo bajé de peso por un I año. knew I was dying. Yo sabía que estaba muriendo. I went down to where I only weighed 148 pounds. Yo bajé hasta solamente pesar 70 kilos. I weigh now about 182. Ahora más o menos peso casi 85 kilos. I dropped to 148, 49 pounds. Y bajé como a 70 kilos. My skin turned, looked like an orange. Mi piel se tornó como una naranja. I knew I was dying. Yo sabía que estaba muriendo. I prayed, my wife prayed. Yo oraba y mi esposa oraba. I kept going. Yo seguía avanzando. She would encourage me. Ella me animaba. She never tried to force me to see anybody. Ella nunca me trató de forzar a ver un doctor. But I fought the devil over that, my health. Pero yo peleé con el diablo muy fuertemente en todo But esto. every day I knew I was dying. Pero cada día yo sabía que estaba And muriendo. after nearly a year of so sick, Y después de casi un año de estar tan I enfermo, told her, yo le dije a ella, I said, I'm going to find out what's wrong with me. yo le dije, voy a encontrar qué cosa hay de malo en mí. And I said, that old doctor that delivered our babies, Ahora bien, ese doctor viejo que recibió a los I'm niños going to cuando go down nacieron, and talk to him. yo voy a ir y hablar con él.
And I went to see him, Y entonces fui a verlo, and when I went into his office, y cuando entré a su oficina, he jumped up upon seeing me. él se asustó y saltó de verme, Got a chair, sit down, he said. y me trajo una silla y me dijo, He siéntate. said, now before we do anything, I'm going to take you over to the hospital. Y él me dijo, antes de hacer cualquier cosa, yo te voy a llevar al hospital. I said, no, doctor, I'm not going to the hospital. Yo le dije, no, doctor, yo no voy a ir al hospital. I just want you to check me to find out what's wrong with me. Yo solamente quiero que usted me chequee para ver qué hay de malo. He said, I'm telling you, son, you must go to the hospital. Y él me dijo, yo te estoy diciendo, hijo, que tú tienes que ir al doctor, al He said, I hospital. must examine Yo you, tengo que examinarte, but I can tell by looking at you just about what's wrong. pero por verte nada más yo puedo decir lo que está mal. And something must be done or you will not live. Y algo tiene que ser hecho en ti ahorita o si no, no vas a vivir. I said, doctor, I'll go home, but I will not go to the hospital. Yo le dije, doctor, yo voy a ir a casa antes de ir al He hospital. examined me that day. Y él me examinó ese día. He made me lay down and drink stuff that you can't hardly swallow standing up. Él me acostó y me hizo tomar unos líquidos que ni siquiera tú podrías oler. But while he was working on me, Pero mientras él estaba obrando en mí, trabajando, él estaba hincándome, And when he punzándome. did, Y cuando él lo hacía, I screamed. He hit me there. yo gritaba porque me He dolía. never looked any further. Él nunca vio más allá. He knew exactly what was. Él sabía exactamente lo que era. That's what I'm saying. Eso es lo que estaba diciendo, That lo que we estoy must diciendo. probe. Que nosotros tenemos que We must analizar find that idol. y encontrar ese We must let the ídolo. wind blow on us. Debemos de permitir que el viento sople en We nosotros. must allow that wind to blow. Debemos de permitir que ese viento sople, Probing, searching, analizando, escudriñando, buscando, till we find out where that Ammonite is. hasta que encontremos dónde está ese amonita. I'm saying to you, preacher, this is the way of the blessing. Yo te estoy diciendo a ti, predicador, que este es el You don't- camino de la you don't bendición. preach in general. Tú no predicas en You general. identify what that Ammonite is. Tú identificas quién es el What amonita. that specific sin is. ¿Cuál es ese pecado You específico? got to clean that room up. Tú tienes que limpiar esa habitación. That old doctor punched me, I screamed. Ese doctor me punzaba y yo gritaba. He hit me again in the same place. Y otra vez me punzó en el mismo lugar. I know I must finish this story. Yo sé que tengo que terminar esta I historia. wanted this part of it to get over to you. Y yo llegué acá, he contado esto para poder llegar a ustedes. But he got through. He said, I'll know the results around Monday or Tuesday. Él después que me chequeó, me dijo de los resultados los vamos a ver el lunes o martes. Y bueno, yo manejé más de 50 I kilómetros. got home in the evening. Llegué a casa en la noche. All the years of my family. Todos los años de mi We familia. had an altar in that house. Teníamos un altar en esa I casa. set them down around me. Yo los senté a todos ahí alrededor mío. From the moment, from their age to could hear, Desde el momento en que mis hijos podían oír y every entender. night, Cada noche. I read to my wife and my children a chapter out of this book. Yo les leía a mi esposa y a mis hijos un capítulo de And I este prayed libro. with them. Y oraba con ellos. That night was no difference. Esa noche no fue I diferente. gathered my family around me, Yo reuní a mi familia alrededor mío. and we'd got to 2 Chronicles chapter 16. Y llegamos a Segunda de Crónicas capítulo 16. I read that chapter, Yo leí ese capítulo. and the end of it said, Y al final dice, Asa Asa was diseased in his feet. estaba postrado en sus pies, estaba enfermo en sus And he pies. went to the doctor and died. Y fue al doctor y murió. Oh, I said to my wife, Yo le dije, oh, a mi esposa, I may not live till morning. quizás yo no viva para mañana. Should never went to him. Quizás nunca debía haber ido al doctor. But I'm going to tell you, Pero yo les voy a decir, I was healed that night. yo esa noche fui sano. I got up the next morning Al día siguiente yo me as levanté. well as I've ever been in my life. Tan en perfecto estado como yo siempre estuve en mi vida. Paid for something I never knew what it was. Le pagué a alguien que nunca supo lo que era lo que yo tenía. But the truth I wanted to get to you. Pero la verdad que yo quiero que ustedes reciban That old doctor poked around on me. es que ese doctor viejo me punzaba por todos lados. thumped me here. Él me golpeaba acá. But when he hit in the section of my liver, Pero cuando él tocó la parte de mi hígado, I screamed. yo grité. He knew he had found the trouble. Él supo que había hallado el problema. You must identify that Ammonite. Tú tienes que identificar ese amonita. And you got to preach particularly. Y tienes que predicar You don't particularmente. talk about sin in general. Tú no hablas acerca del pecado en You general. talk about adultery. Hablas acerca del You adulterio. talk about stealing. Hablas sobre el You robar. tell a man don't pay tithe, he's a thief. Dile a ese hombre que no paga sus diezmos que es un ladrón. Don't move over nothing. No dudes de hacer nada así. I can tell you that preacher can preach. Yo le puedo decir una cosa, ese predicador puede I predicar. can shout if I'm found not guilty.
Y yo puedo gritar si es que soy hallado que no soy culpable. But I'll groan when he finds me. Pero yo voy a gemir cuando Él me encuentre a He mí. don't have to look any further. Y no tenga que ver más allá. He found that Ammonite. Él encontró ese amonita. And until you rid that body of that Y Ammonite, hasta que tú no deshagas a este cuerpo de ese amonita, don't look for that river to flow. no pienses que ese río va a No fluir. use in you talking about no blessing. No tiene ningún uso que tú hables de You bendición. let that wind blow. Tú deja que ese viento sople. And when you deal with that Y Ammonite, cuando tú trates con ese that amonita, water will break out. esa agua va a romper y va a And salir. healing is a product of Y revival. la sanidad es un producto del You don't have to avivamiento. ask God to bless. Tú no tienes que pedirle a Dios que bendiga. Blessings come with La revival. bendición viene con el avivamiento. La fe viene con el avivamiento. La sanidad viene con el avivamiento. Your concern must be that Ammonite. Tu interés tiene que ser el amonita. So first you must identify. Así que en primer lugar tienen que Call identificarlo. sin, sin. Llama al pecado, And pecado. when you find it, Y cuando lo encuentres, get rid of his paraphernalia. deshazte de esta enfermedad. And once you've cleaned it out, Y una vez que lo has limpiado, allow the Holy Ghost to fumigate it. permite que el Espíritu Santo fumigue el Even lugar. push out the odor where it's been. Nehemías eliminó hasta el olor. Then again, fill that room with prayer, worship, and the Word of God Luego llena ese lugar con la oración, la palabra, la adoración, to the degree that there's no room for nothing else. hasta el grado en que ya no haya lugar para nada más. This is the only way. Este es el único camino. You have the pattern of spiritual history Ustedes tienen of God's people. el patrón de la historia espiritual del pueblo de Dios. I want to show you that pattern. Yo quiero mostrarles este You patrón. find this pattern in the Old Testament, Ustedes pueden ver este patrón en el Antiguo you find it Testamento, in the New, lo encuentran en el Nuevo and you find it in the church as it is right now. y también en las iglesias de hoy en día. The Word is preached. La palabra es predicada. And if a man of God faithfully does that, Y si un hombre de Dios fielmente lo hace, faithfully preaches the Word, si él fielmente predica la the palabra, heart is stirred in search, un corazón es avivado y and in busca, that people there's a desire born to be everything for God. y en ese pueblo nace un deseo de ser todo para Dios, Like Israel, they begin to expel those Ammonites. y como Israel empiezan a expulsar esos They amonitas, lay aside the weights and sins. se despojan de todo peso y pecado, But then they stop short of full deliverance. pero luego no completan la liberación entera. Over and over again, you have this in the Old Y Testament. vez tras vez ustedes tienen eso en el Antiguo Testamento. Israel did not remove the high place. Israel no quitó los lugares altos. They stopped short of full deliverance. Se quedaron cortos de la liberación Why? completa. ¿Por qué? The question can be answered with a look at Eliashib, the high priest. La pregunta puede ser respondida solamente al ver la vida de Eliasib, Why did he allow Tobiah to remain in that temple? el sumo sacerdote. ¿Por qué él permitió que Tobías quede en ese templo? Because he was close to him. Porque él había emparentado, él estaba cercano a él. Christians start in the right direction. Los cristianos comienzan en la dirección correcta. They begin to obey God. Empiezan obedeciendo a Dios. But there's that one thing in that heart Pero hay esa cosa en el corazón that's too close to the heart. que está demasiado cercana al That corazón. one little spot you can't bear to depart with. Esa pequeña manchita que quizás tú no quieres dejarla. So we make room for the Ammonite. Así que dejamos lugar para el amonita. That one thing so close. Esa cosa pequeña, tan cercana, It don't occupy the whole temple. no ocupaba todo el It templo, just controls a very small area. solo controlaba un área muy pequeña. But worship, prayer, ministry, supper, Pero la adoración, la oración y el ministerio sufrieron. because that Ammonite is allowed to be there. Porque ese amonita fue permitido adentro. We speak of that besetting sin now, what we're talking about. Hablamos acerca de este pecado que nos asedia. That's something that cleverly places itself around Eso us. que muy astutamente se pone alrededor nuestro. That sin that you struggle with over and over. Ese pecado con el cual tú siempre luchas vez tras vez. That one unconquered corner in your life. Ese rincón no conquistado en tu vida. That one place that you never had healed. Ese lugar en el cual tú nunca tuviste sanidad. What are the Ammonites? ¿Qué son los amonitas? Pride. Orgullo. That element found only in a fallen world. Ese elemento encontrado solamente en un mundo caído. How God hates pride. Como cuánto Dios odia el And orgullo. how we, the church, just gloss it over. Y cuánto nosotros, la iglesia, siempre estamos adornando el We orgullo. treat it as it's a natural thing. Lo tratamos como algo natural. It is a natural thing Sí, es algo for natural that fallen world. para ese mundo caído. But it has no place among us. Pero no tiene lugar entre nosotros. The church has never had so many superstars. La iglesia nunca ha tenido tantas superestrellas. I'm just reading this morning Estuve leyendo esta mañana that if it's a man's work, que si es la obra de un it's going to hombre, be brought down. va a ser traída abajo. Man puts his name on it. El hombre pone su nombre en eso. Pride.
El orgullo. Long years ago, Hace muchos años, David Wilkerson wrote David Wilkerson escribió that any man que cualquier that hombre ever put his name on a Bible college que pusiera su nombre como el título de una escuela bíblica, eventually fell into terrible sin. eventualmente va a caer en un pecado terrible. It's a pride. Es un orgullo. I see big trucks Yo veo grandes with a man's camiones name. con el nombre ahí It's a Jones's ministry. que dice el ministerio de Johnson, And that's all it is. y eso es todo lo que es. It's Christ or it's nothing. O es Cristo o es nada. I've seen people that gave nothing to the church unless they had their name on it. Yo he visto gente que no daría nada a la iglesia a menos que tuviera nombre en ella. The church is full of superstars. La iglesia está llena ahora de superestrellas. Out of pride comes our self-seeking, Y del orgullo viene la búsqueda propia, self-promoting ego, la promoción propia. conceit, jealousy, arrogance, Orgullo, celo, arrogancia, lying, tale-bearing. mentiras, contadores de historias, de fábulas. Then there's those Ammonites, Luego están estos amonitas, sins of disposition, los pecados de la disposición, attitudes, actitudes, bitterness, amargura, hatred, odio, unforgiveness, falta de perdón, malice, envy, lust, malicia, envidia, covetousness, codicia, materialism. materialismo. All of these are Ammonites Todos estos son amonitas that if left there, que si se dejan ahí, there'll soon be no worship, muy pronto no habrá no adoración, ministry, no habrá no ministerio, prayer. no habrá oración. Lust in the sight of God La codicia a los ojos de is Dios no worse than the sin of bitterness or greed. no es peor que un pecado de amargura o de odio, But for most people, pero para la mayoría lust is the besetting sin. la codicia es este pecado que nos Now you asedia. hear me now. Escúcheme bien, Lust is no worse in the sight of God la codicia no es peor a los ojos de Dios than bitterness and arrogance and greed. que la amargura, la arrogancia, el odio, But for the most, it is a besetting sin. pero para la mayoría es el pecado asediante. You'd be shocked to know the vicious struggle going on in the heart Ustedes se asombrarían de ver esa lucha tan fuerte que sucede en el corazón of many people that you think are great spiritual de giants. mucha gente que ustedes piensan que son gigantes espirituales. Some of the people you deem to be super spirits Algunas de las personas que tú pensabas que eran súper espirituales entertain impure thoughts, entretienen estos pensamientos impuros, improper behavior, conducta impropia, hooked on pornography. atados a la pornografía. Some of you in this room Algunos de ustedes en are este cuarto struggling with such a giant. están luchando con gigantes I así. promise you it's in this room today. Yo les prometo que en este Struggling with cuarto, this Ammonite. yo les aseguro que en este lugar ahora, But because of the reproach, pero a causa del reproche, del you oprobio, don't seek the victory you should. ustedes no están buscando la victoria que That's the debieran. reason Esa es la razón it becomes that besetting sin. que eso viene a ser un pecado que If asedia. it's greed, you'll confess it. Si va a ser odio, ustedes lo van a confesar. Materialism, you'll confess Si es it. materialismo, lo But confiesan. because lust being what it is, Pero a causa de que la codicia es lo que es, we won't confess it and let God deliver us. no vamos a confesarlo ni permitir que Dios nos The libere. danger and tragedy that'll overtake you unless you expel that sin El peligro y la tragedia que eso va a tomar en ti, is si- beyond words to a describe. menos que tú eches fuera esto, está mucho más allá de las palabras. The tragedy La tragedia of allowing the Ammonite in the temple, de permitir a la monita en el templo, of leaving it there, de dejarlo ahí, is graphically demonstrated in the life of Moses. está demostrada gráficamente en la vida de Moisés. In Exodus chapter 3, En Éxodo capítulo 3, Moses stood on holy ground. Moisés estaba sobre tierra He santa. stood at a bush that wouldn't burn. Él estaba sobre un arbusto que And no se God quemaba. spoke out of that bush to Moses. Y Dios le habló desde ese arbusto a Moisés: Take your shoes off. quita tu calzado, It's holy where you're esto standing. es tierra santa. And out of that encounter, Y de este encuentro, God commissioned that one man Dios comisionó a este hombre to deliver his people. para librar a su pueblo. In chapter 4, En el capítulo 4, Moses begins that mission. Moisés empieza esa misión. In 4 verse 24 it says, Y el versículo 24 dice: and it came to pass by the way in the end y sucedió en el camino, al final, that the Lord met Moses and sought to kill him. que el Señor encontró a Moisés y quiso matarlo. Pastor's got a Strong's concordance in there. El pastor tiene una concordancia Strongs en su I challenge you to oficina. look up the word. Y yo le desafío para que mire esa palabra. No other meaning can be given. Ningún otro significado puede ser dado. God is going to kill that man Moses. Dios iba a matar That's the literalmente a ese only- hombre that's Moisés. the only word that can be used. Esa es la única palabra, matar, que puede ser usada en God este sought caso. to kill him Dios quiso matarlo for one reason. por una razón. He refused to circumcise
his youngest son. Él no quiso circuncidar a su hijo más joven. He left that Ammonite. Él dejó que ese amonita. Now, most scholars believe Moses had circumcised his firstborn. Muchos estudiantes piensan que Moisés había circuncidado a su primer hijo. But Zipporah, his Midianite wife, Pero Séfora, su esposa madianita, was offended by the rite of circumcision. se había ofendido por este derecho de circuncisión. And she protested to Moses, Y ella protestó contra Moisés. and Moses listened to his wife Y Moisés oyó a su mujer and disobeyed God. y desobedeció a Dios. Now, circumcision Ahora bien, la was a circuncisión sign of separation, era una señal de separación, but it was also the sign of the covenant. pero también era señal del pacto. Are you listening? ¿Están escuchando? It's also a sign of the covenant. También es una señal del pacto. Now, God is about to fulfill the covenant he made with Abraham. Ahora bien, Dios iba a cumplir el pacto que hizo con Abraham. And Moses is selected to represent the covenant Y people. Moisés estaba elegido para representar a ese pueblo de pacto. And now he himself Y ahora is out of that covenant él mismo sale de este pacto by this one act of rebellion. por este único acto de rebeldía. He allowed this one little Ammonite Él permitió a este pequeño amonita that seemed so small, que parecía ser tan pequeño, such a little thing, algo tan simple, and it'll keep this contentious wife quiet if I don't do it. y iba a hacer que su esposa esté feliz si él no lo hacía. And this one little act, Y este pequeño acto he is outside of the covenant. lo aparta a él del pacto. Moses had listened to the wrong voice. Moisés había oído la voz errónea, He had broken covenant with God. había quebrantado el pacto con Dios. Moses knew he was wrong. Moisés sabía que él estaba mal. And you know when you're wrong. Y tú sabes cuando tú estás mal, With little imagination, you can imagine this reasoning of Moses. que con poca imaginación tú puedes imaginarte este razonamiento de Moisés. I can hear him say that woman's arguing with him. Yo puedo oírlo casi decir cuando esa mujer discute She con él. called him a bloody man Él quizás lo llama un hombre sangriento, because he's going to circumcise this lad. porque va a circuncidar a este niño. I can hear Moses say to God, Y yo puedo escuchar a Moisés to diciéndole a Dios, himself probably, o quizás a sí mismo, this is such a small thing. esto es algo tan pequeño, And he'll shut this woman up. y va a poder callar a mi mujer. It isn't a whole lot of reasoning to say, No hear es- Moses say. No es gran cosa, quizás Moisés razonaba. It's really different with me than most men. Va a ser diferente conmigo que con la mayor parte de los hombres. I have stood on holy ground. Yo ya he estado parado en tierra santa. God talked to me face to face. Dios me ha hablado a mí cara a cara. I know God's name and nobody else knows that. Yo conozco el nombre de Dios y nadie más conoce He ese nombre. told me what his name was. I am that I am. Él me dijo a mí cómo se llamaba, yo soy el que I've soy. been specifically appointed of God Yo he sido específicamente designado por Dios to deliver this people. para librar a este pueblo. Now, with such credentials as this, Ahora bien, con tales credenciales, surely God is going to overlook this one little old bitty thing. de hecho Dios va a pasar por alto esta pequeña cosita. Now, you have here a man so possessed with his vision Ahora bien, aquí tienen ustedes un hombre tan poseído con su visión that he neglects the simple act of obedience. que él descuida el simple acto de la It is obediencia. an act of presumption, Es un acto de presunción and it happens in lives of God's servants every day. y sucede en las vidas de los siervos de Dios todo día. That spirit that presumes Ese espíritu que presume that because God has called and anointed me, que porque Dios ha llamado y me ha ungido, He'll overlook in me what He may not overlook in others. Él quizás pueda pasar por alto en mí lo que Él no pase por alto en Now, otros. when that attitude took root, Y cuando esa actitud se arraigó, Moses went from holy ground Moisés pasó de tierra to santa dangerous a ground tierra peligrosa and was forcibly reminded y fue recordado fuertemente of the Holy One with whom he had to do. de aquel Dios santo con el cual Él estaba. You can't play with God. Tú no puedes jugar con Dios. He deals with your heart. Si Él trata con tu corazón, But you talk about how small it is. no importa, no digas cuán pequeño es esto And don't you tell him it looks like everybody else is doing it. y tampoco le digas, bueno, todo el mundo lo hace. You're going to find yourself in a place where God Tú will vas a- seek to kill you. Tú vas a encontrarte entonces así en un lugar en el cual Dios va a That buscar y va a simply querer means he'll matarte. cut you off. Eso simplemente quiere decir que He'll set you outside Él te va a cortar y te va a poner a un and costado render you useless. y te va a hacer inservible, An Ammonite. una monita. God said, lay aside Dios dijo, the weight despójate del and peso the sin y el pecado that so easily besets. que tan fácilmente te asedia. First in your own life. Primeramente en tu propia vida. Then allow God to use you Luego permite que Dios te so use that wind can continually blow across that para que congregation. ese viento pueda continuamente soplar en esa Probe congregación the heart.
para probar el to corazón, discover what's there. para descubrir lo que hay ahí. If the river isn't flowing, Si el río no está fluyendo, something is restricted. algo lo está impidiendo. And you must be faithful to preach. Y tú tienes que ser fiel para predicar. A great Methodist preacher, Un gran predicador metodista. he died about the time I began to preach. Él murió más o menos cuando yo empecé a predicar. And he was up 90 years old when he Y died. él tenía 90 años cuando murió. So he remembered the Methodist church Así que él recordaba a la iglesia when it was metodista a movement of God. cuando era un movimiento de Dios, un mover de Dios. He had wrote a book, a very fine book. Y él había escrito un buen libro. And the book was entitled, What New Doctrine Is This? Y el libro se titulaba ¿Qué nueva doctrina es esta? But in the book he told about this strange evangelist that he had. Pero en el libro él hablaba acerca de este evangelista extraño que Said he él had conoció, opened up a revival with a man. que dice que él abrió una reunión de campaña de avivamiento A con un man that hombre, he never knew personally, but he knew from friends to be a very holy man. un hombre que no conoció nunca personalmente, pero por referencia es un hombre muy santo. And said the first night of the meeting, Y dijo que la primera noche de la said reunión, he opened up, began to sing. dice que él abrió la reunión, empezó a cantar, He had received the offering, había recibido la and ofrenda now they began the last song. y ahora comenzaba la última The canción. evangelist told him, said, I'm going to wait in the chamber. El evangelista dijo, voy a esperar en la habitación. And when I hear you begin to sing that song after the intermission of the offering, Y cuando yo sepa que ustedes han terminado de cantar la canción después de la I ofrenda, know it'll be time for me to come. yo voy a saber que es momento de que yo salga. Brother Schuler's the name, not the one you see on TV, but this man of God, Este hombre se apellidaba Schuller. said he began to sing Y dice que él empezó a cantar once, twice. una y dos The veces. man didn't come. El hombre no vino. Sang it again. Y cantó otra vez. Told his boy, Él llamó a su the hijo, preacher told his son, come here, son. le dijo a su hijo, ven acá. Go find out what's wrong with Anda, the evangelist. anda y fíjate qué pasa de malo con el evangelista. The lad went down there, Y el hombre, el joven fue directly came back. y inmediatamente vino de regreso. And he said, the man told me, he said, the man said he wasn't coming. Él me dijo, papá, el hombre dice que no va a venir. I said, what do you mean? He said he wasn't coming. ¿Y cómo que no va a venir, hijo? He said, I listened at the door. Lo he escuchado en la puerta He said, I'm not going. y él está diciendo, no voy a ir. He said, I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. I'm not prepared myself to preach. No se había preparado este predicador para Hundreds of predicar. people are out here. Cientos ahí. So we're singing it again. Así que vamos a cantar otra vez. And here come the man of God. Y aquí vino el hombre de Dios. And said he preached that night. Y dice que predicó esa noche. Never has that old church experienced what happened that night. Nunca más esa iglesia experimentó lo que pasó esa noche. Scores were saved and reclaimed. Mientras muchos eran salvos y He said reclamaban. when the church was over, Y dice que cuando la reunión terminó, he said, why did you say you wasn't coming? y él le preguntó, ¿por qué dijiste que no ibas a He venir? said, what do you mean? ¿Qué cosa He quiere said, I decir? sang the song a dozen times. Yo canté esta canción una docena de And I veces sent my boy down to find y out. envié a mi hijo para que te And he buscara. come back and said, you said you wasn't coming. Y él vino diciendo que tú dijiste que no ibas a venir. He said, I said to God, Él dice, yo le dije a Dios, if you don't tell me what to say, si tú no me dices lo que I'm yo not tengo que going decir, out there. yo no voy a salir. if you don't tell me what's wrong in that Si tú no me dices lo que está hay de malo en esa I congregación, will not go. yo no voy a ir. God, give us such people. Dios que nos dé esa May gente. this school produce such men. Que esta escuela pueda producir hombres así. Give me 10 of them Dame 10 who fear nothing but God, que no le teman nada, solo a Dios. hate nothing but sin, Y no odien nada, solo el pecado. and we'll turn South America around Y vamos a voltear a Sudamérica and make Jesus y real. hacer a Jesús real. Stand with me. Pónganse de pie conmigo. Let's love the Lord. Vamos a amar al Señor. Let's love the Lord. Vamos a amar al Señor. Let's love the Vamos Lord. a amar al Señor. Let's commit ourselves to Him. Vamos a comprometernos con Él. Oh, hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Señor. Glory to God. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God.